Hola a todos, bendiciones. Esto es Un Café con Jesús. El libro de Marcos capítulo 5, verso 25 al 29 dice: Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En el estudio de hoy nos referimos a una mujer que era despreciada por la sociedad, pero vemos que Dios la trató igual que el publicano, igual que los fariseos, igual que Nicodemo, que eran de alta estima dentro de la sociedad. Existe una historia muy interesante. Se trata del príncipe de Gales, el hijo mayor de la reina Victoria, quien heredó el trono en el año 1901 y reinó hasta su muerte en 1910. Siendo todavía príncipe, estaba cabalgando un domingo por la mañana por los campos ingleses. Al pasar junto a una pequeña iglesia rural, decidió entrar y adorar allí en el servicio que se estaba llevando a cabo. Al final del sermón, el ministro anunció que se tendría la Santa Cena. Los elementos fueron bendecidos y puestos en el altar, y todos los comulgantes empezaron a desfilar banca por banca para participar de ellos. Grupo por grupo se iba sirviendo hasta que toda la congregación hubo recibido los elementos. Aconteció que en uno de los grupos pasaron al frente el príncipe de Gales y un mendigo que había entrado a la iglesia esta mañana. Los dos se arrodillaron juntos frente al altar. El príncipe lucía su inmaculado uniforme, mientras el pordiosero llevaba andrajos sobre su cuerpo maltratado, que de seguro necesitaba un baño. Uno de los sugieres se sentía muy mal por lo que él consideraba como una indignidad para el príncipe. Se acercó al vagabundo y le dijo al oído que se levantara y fuera al otro lado del extremo del altar a arrodillarse. El príncipe escuchó lo que el oficial le decía al pobre hombre y, tomándolo a este por el brazo, se dirigió al ujier y le dijo: no, él no debe quitarse de aquí. En este lugar todos somos iguales. Esa es la verdad. Dios no hace acepción de personas. En esta lección nos ocupamos del incidente que hizo de pronto demorar la llegada de Jesús a la casa de Jairo. Había una mujer desesperada que encontró su sanidad completa en la persona de Jesús. En primer lugar, vemos aquí la necesidad de una fe firme a fin de alcanzar las bendiciones de Dios, pese a las circunstancias. También se ve el ejercicio de la fe de esta enferma y la recompensa que le fue dada por su determinación de no darse por vencido. En el verso 25 y 26 vemos que esta mujer padecía de una lastimosa enfermedad. Según la ley, era inmunda. Por eso la habían apartado de la sociedad y de su familia. No tenía acceso al templo, no podía ni siquiera asistir a la sinagoga. Esta mujer había estado padeciendo esta enfermedad por 12 largos años. Muchas veces no tenemos en cuenta este tiempo, 12 años. Sacando la cuenta, son 144 meses y 624 semanas. Eso es mucho sufrimiento para una mujer. Esta enfermedad había hecho estragos en la mujer, no solo en lo financiero, sino en lo social. La palabra dice que ella había gastado todo lo que tenía
y estamos en una época donde no había ayuda del gobierno ni de instituciones de beneficencia. O sea, era un milagro que esta mujer estuviera viva. En el verso 27 y 28 vemos la determinación que tomó esta mujer en medio del sufrimiento que la agobiaba. Es una cosa digna de admirar. Su fuerza física había disminuido, pero su voluntad de abrirse paso hasta estar al lado del Señor era invencible. Es deber de todo cristiano revestirse de esa clase de determinación para seguir en el camino cristiano. Hay muchos llamados cristianos que solo llegan a la iglesia a sentarse en las bancas como meros espectadores de un evento deportivo. El Señor se agrada mucho más si nos esforzamos por pasar en medio de la multitud de religiosos hasta tocar el borde de su vestidura con la mano de nuestra fe. La meta de esta mujer era tocar el borde del manto del Señor. En el verso 29 y 34 se ve el preciso momento en que ella tocó la vestidura de Cristo y sus largos 12 años de sufrimiento y desolación llegaron a su fin. El flujo desapareció instantáneamente y en el momento ella sintió que a su cuerpo había venido nueva vida y nueva energía. Ella deseaba salir de allí inmediatamente, ya que había logrado que su cuerpo fuese restaurado completamente, pero eso no fue posible. Jesús preguntó inmediatamente: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos no pudieron captar el significado de esta pregunta, porque no sabían cuánta diferencia había entre los codazos accidentales de la gente y el toque especial de una mano llena de fe. Pero Jesús no pudo dejar de percibir el poder divino y sanador que venía de esa persona. Uno siente de pronto curiosidad por saber cómo sería la sensación que Jesús experimentó en ese momento. ¿Será que era parecido con la sensación de cuando uno dona sangre para salvar a una persona? ¿O sería como una descarga de electricidad que él sintió? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que Jesús fue consciente de que cuando la mujer lo tocó, fluyó de él una corriente del poder divino. Jesús no permitió que la mujer se fuera de aquel lugar sin que aclarara todo lo que le había sucedido. Él sabía que ella actuaba con mucha timidez y jamás quiso de pronto ponerla en ridículo ante el público. Pero sí hizo esto porque la confesión personal es parte integral de las experiencias espirituales. Es probable que él haya hecho esto para que Jairo se diera cuenta de por qué se tardó antes de ir a ver a su hija. Pero la tierna expresión de Jesús cuando dice: hija, tu fe te ha hecho salva, fue muy significativa y alentadora para esta mujer. Esta es la única ocasión en que Jesús usó este término. Qué enorme consuelo debe haber sentido esta pobre y despreciada mujer al oír estas palabras y por las mismas saberse parte de la familia de Cristo. Con la palabra hija, Jesús estaba garantizándole su adopción a la familia de Dios. Finalmente Jesús le dijo a la mujer: ve en paz, y con esas palabras le estaba indicando que en aquel momento ella había recibido más que una mera bendición física. El Señor le impartió una paz en el fondo del alma. Tanto sufrimiento externo como interno habían desaparecido de ella completamente. Qué maravillosa historia que hemos aprendido hoy. Sabemos que para obtener las más ricas bendiciones de Dios en la vida es necesario perseverar a pesar de los obstáculos. Esta es la palabra que Dios trae en esta mañana. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra